nos dice, encuentra una fórmula en términos de n para las siguientes expresiones. Entonces tenemos la suma desde que igual con 1 hasta n de i por i menos 1 al cuadrado. Entonces no tenemos una propiedad que separe productos de funciones que dependen de i o de k, o dependiendo quién sea el límite. No tenemos una propiedad que permita separar productos, solamente una propiedad que permite sacar constantes y separar sumas o restas de expresiones que dependen de i. Entonces, ¿qué es lo primero que se te ocurriría hacer a ti, Aline? ¿Qué harías? Entonces, su compañera Aline dice que para poder comenzar, lo que ella propone es desarrollar el binomio al cuadrado y multiplicarlo por i. Muy bien, perfecto, Aline. Entonces, nos quedaría la suma desde que igual con 1 hasta n de i que multiplica a el primero al cuadrado menos el doble producto más el segundo al cuadrado. Y entonces ahora multiplicándolo por i. Perdón. Creo que sigue en la presentación. Ah, perfecto. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, qué bueno que me dijeron. Lo siento mucho. Ya está. Ya están viendo el pizarrón. Entonces les decía a su compañera lo que nos propuso es desarrollar el binomio al cuadrado. Ya nos puso en el chat el desarrollo. Entonces nos dijo la suma desde que igual con 1 hasta n de i por i cuadrada menos 2i más 1. Ya está. Y entonces nada más lo vamos a multiplicar. Y ahora sí ya le preguntamos a Carlos Troncoso, te escuchamos. ¿Qué harías tú ahora a partir de este punto? Sí, pues lo siguiente sería volver a desarrollar la Ajá, multiplicación. muy bien, sí. Adelante, ¿qué te quedaría? Sería i cúbica menos 2i cuadrada Sí, más i. perfecto, gracias. Y ahora, Damián, ¿qué harías tú? Ya los pondría como la suma de i igual a Ajá, 1 y arriba la n, ajá, y ya sería i cúbica, muy después bien. menos 2 la suma Ajá, de i igual a 1 y arribita. ¿Cómo se dice lo de la n de desde arriba? 1 hasta n, Ah, la vale, suma desde 1 desde hasta 1 hasta n, n, ajá, i cuadrada, sí, muy más la bien. suma de i desde 1 hasta n de i. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Damián. Y ahora, Leonardo, te escuchamos. Sí, bueno, ya después de eso, Ajá, hacemos uso de las fórmulas que teníamos, de exacto. las sumas especiales, Así es. en la primera, como es i cúbica, vamos a usar la fórmula que es Ajá, n por n más 1 sobre 2 y todo eso al cuadrado. exacto. Muy bien, perfecto. Gracias. Menos Ajá, sí, el continúa. 2 por el Ajá, permíteme. Es que voy a usar otro color para que se le pueda identificar. Menos 2 por, ajá, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. exacto. Muy bien. Listo. Y luego, Y luego ya el último, como pues, bueno, esta ya no viene ni al cuadrado ni a cúbica, es la otra fórmula que es ajá, n por n más 1 sobre 2. exacto, muy bien. Y ese era el objetivo de este ejercicio, simplemente encontrar una fórmula en términos de n para esta expresión. Entonces, originalmente dependía de i, pero usando las fórmulas especiales, las representamos en términos de n y ya quedó. Entonces, tómense un momento y continuamos. Si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, los escuchamos y las... Ahora nos dicen, para esta encuentra el límite cuando n tiende a infinito, es decir, el límite de Sn cuando n tiende a infinito. Bueno, entonces antes de hacer estos ejercicios, simplemente les recuerdo lo que revisaron en cálculo y geometría analítica en el tema de límites. En el tema de límites que tienden al infinito, nos decían, el límite cuando x tiende a infinito de x, por ejemplo, decimos que no existe o que tiende a infinito. Nos decían también, si queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de una función entre otra función, pues, ¿qué hacíamos? ¿Alguno se acuerda, muchachos o muchachas? ¿Me puede decir? ¿Si se acuerda? ¿Qué se hacía cuando teníamos el cociente de dos funciones algebraicas cuando x tendía al infinito? Este, Perdón.
Johnny, sí, sí, escuchamos tu micrófono, pero como que está muy lejos, no se escucha muy bien. No se escucha, Johnny. A ver, inténtalo otra vez. Ajá, adelante, adelante. Ajá, sí te escuchas mejor. Ajá. Ajá, ok, ok. Escuché que dijiste que se tiene que dividir entre la variable de mayor exponente del denominador. Exacto, muy bien. Entonces, cuando tengamos un cociente de expresiones algebraicas y la variable independiente tiende al infinito, entonces tenemos que dividir, como dijo su compañero Johnny, entre la variable de mayor exponente del denominador. Ok. Voy a ponerles un ejemplo rápidamente. Profe, pero disculpe, tengo que poner... Sí. Ah, perdón, Johnny, no te escucho muy bien. Perdón. Si quieres ponlo en el chat, no importa. Ah, sí, ponla adelante, por favor. Entonces, cuando tenemos un cociente, les decía, cuando tenemos un cociente de expresiones algebraicas y queremos calcular el límite cuando x tiende al infinito, tenemos que dividir entre la variable de mayor exponente del denominador y posterior a eso, calcular el límite. Muy bien. Pero siempre pueden caer en estos tres casos que les voy a mencionar. Observen ustedes. Si tenemos el límite cuando x tiende al infinito de f de x sobre g de x y observan que el grado de f de x es mayor que el grado de g de x, porque les estaba hablando que vamos a tener un cociente de expresiones algebraicas, o sea, polinomios. Si el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, entonces pueden dar de inmediato una conclusión y pueden decir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x no existe o que tiende al infinito, cualquiera de estas dos conclusiones. Pero también puede darse el caso siguiente. Si el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende al infinito, y en este caso, si el grado de la función del numerador es menor que el grado de la función del denominador o del polinomio del denominador, entonces concluimos que el límite de este cociente cuando la variable independiente x tiende al infinito vale 0. Y por último, el tercer caso, le voy a poner inciso A, inciso B e inciso C. Si queremos calcular el límite del cociente de f de x sobre g de x cuando x tiende a infinito y si el grado del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, entonces vamos a poder concluir que el límite de ese cociente existe y toma un valor específico que van a ser el coeficiente de la variable de mayor exponente y entre el coeficiente de la variable de mayor exponente del denominador, obviamente. Entonces, vamos a recapitular esto con expresiones simples que voy a tener que poner aquí arriba, disculpen el desorden. Si tuviésemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de x cuarta entre x cúbica, entonces el grado de arriba es mayor que el grado de abajo y yo digo que el límite no existe o que tiende al infinito. Si yo tuviese el límite cuando x tiende a infinito de x cúbica sobre x cuarta, como el grado de arriba es menor que el grado de abajo, entonces el límite existe pero vale 0. Y por último, si tuviese el límite cuando x tiende al infinito de 3x cuarta más 2x cúbica más x cuadrada sobre 2x cuarta más 3x cúbica más x, entonces observen que el grado del polinomio del número es 4 y el grado del polinomio del denominador también es 4. Entonces, como son los polinomios del mismo grado, el límite va a existir y va a tomar como valor los coeficientes de las variables de mayor exponente. En el caso de la variable de mayor exponente del numerador, su coeficiente es 3, y de la variable de mayor exponente del denominador, su coeficiente es 2. Entonces, el límite existe y vale 3 medios.
el proceso que permite llegar a estas conclusiones que puse aquí es esto, que dice que se debe de dividir entre la variable de mayor exponente del denominador. La verdad, ese es el proceso que se sigue y es como se los enseñaron en cálculo y geometría analítica, pero pues siempre va a caer en uno de estos tres casos. Entonces, como nosotros lo vamos a usar para otras cosas, basta con que observen y analicen eso que les escribí aquí abajo. Son del mismo grado, si el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, o si el grado de arriba es menor que el grado de abajo. Aquí están los resultados. Entonces, considerando eso, por favor, levante la mano. ¿Quién me puede decir para este ejercicio cuánto vale el límite cuando n, ahora n es la variable independiente, n tiende a infinito de 81 n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4n cuarta? Entonces, vamos a ver. José Carlos, te escuchamos. Ajá. Quedaría 81 entre 4. 81 cuartos, exacto, porque aquí el polinomio, aquí voy a tener que desarrollarlo, sería n cuadrada más 2n más 1, y luego por n cuadrada, pues quedaría n cuarta, o sea que el grado de este es 4 y el de abajo también es 4, por lo tanto el límite existe y va a tomar como valor el coeficiente de la n cuarta de aquí y de la n cuarta de acá. Muy bien, ¿todos de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Los confundí? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, en el examen, la tarea, la serie, basta con que analicen eso, de qué grado son los polinomios del numerador y del denominador, y a partir de eso me den la respuesta. No es necesario, si no lo quieren hacer, que dividan entre la variable de mayor exponente del denominador. No les voy a bajar puntos porque no lo hagan, porque ya les estoy explicando cuáles son los tres casos posibles. Pero, ¿les quedó claro? ¿Alguno tiene duda? ¿Qué dicen? No, profe, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, si no tienen duda, entonces, ¿quién me dice ahora cuál es el valor del límite del segundo ejercicio? Voy, Johnny, permíteme. Es que no lo ha anotado. Entonces, vamos a anotarlo. El límite cuando n tiende a infinito de 64n por n más 1 por 2n más 1, todo eso sobre 6n cúbica. Entonces, Johnny, ¿cuánto vale este límite? 121. Perdón. ¿Puedes ponerlo en el chat si no? A ver, repítelo por micrófono y si no se escucha, ponlo en el chat, por favor. Ajá, te escuchamos. Inténtalo. Con tu micrófono. Por favor. Intenta tu micrófono, abrirlo. A ver. No, es que no sé qué. No te escuché, Johnny. Entonces, por favor, mejor escríbelo en el chat. Ok, 128 sextos. Muy bien, Johnny. Perfecto. 128 sextos, dice su compañero. Y si alguien más dice, pues yo pienso que vale 64 tercios, son equivalentes. Ok. Muy bien, Johnny. Perfecto. Ok. El límite existe y vale 128 sextos o 64 tercios. Si alguien podría estarse preguntando, ¿pero por qué fue 128 si yo aquí veo 64 y veo 6? Pues la razón es que en estos tres factores que contienen a n, que es este y este, observen este 2. Ese 2 hace que se convierta ese 64 en un 128. ¿De acuerdo, muchachos? Y si alguien dice que la verdad yo le creo que esa es la respuesta, pero no estoy tan convencido, entonces, ¿qué le sugeriría hacer a ese compañero o compañera que no está tan convencido? Pues primero desarrolla para que solo tengas un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador y ya con eso te convenzas y digas, pues sí, como los grados son iguales, entonces el límite existe y toma como valor el coeficiente de la variable de mayor exponente del numerador entre el coeficiente de la variable de mayor exponente del denominador. Y es que en este caso, al hacer este producto, nos queda 2n cuadrada más, 2n cuadrada más 2n más n sería 3n más 1. Y luego lo vamos a multiplicar por el 64n y entonces nos queda 128 n cúbica. Y les pido a 3 personas que me digan, solamente de observar las expresiones que tenemos, cuál es el valor del límite. Es muy sencillo. Quien quiera intentarlo, si se equivoca, no pasa nada. Entonces, Héctor, te escuchamos. El límite cuando n tiende a infinito de 9n cuarta más 3n cúbica más 2n cuadrada sobre 3n cuarta más n al cuadrado más 3 es igual a ¿cuánto, Héctor?
A 9 tercios, que es igual a 3. Exacto, muy bien, perfecto, es correcto. Entonces, José Carlos, te escuchamos. El límite cuando n tiende a infinito de 2n cúbica más 5n cuadrada más 7n sobre 4n cuarta más 8n cuadrada más 5 es igual a ¿cuánto? 0. ¿A 0? Muy bien, perfecto, Carlos. Muy bien, Carlos. 0. Ok, ¿por qué razón puedes repetirnosla? Porque el grado del denominador, bueno, del Ajá, exponente, es mayor que el grado ajá, del exponente del numerador, por lo exacto, que muy bien. tiende a 0. Exacto, muy bien. Y ahora, Yaneli, ¿podrías decirnos cuánto vale el límite del tercer ejercicio, por favor? Infinito. Exacto. ¿No existe o decimos que tiende al infinito? Muy bien. Muy bien, Yaneli. Perfecto. Entonces, otra vez tómense un momento para copiar estos 3 ejercicios y continuamos. Continuación, lo que vamos a hacer a continuación son estos ejercicios donde nos dice encuentre una fórmula para la suma de los n términos y posteriormente emplee esa fórmula para determinar el límite de ese n cuando n tiende al infinito. Ok, bueno, entonces vamos a hacer los 2 ejercicios y ya pasamos a otro subtema. Ahora sí me voy a pasar al pizarrón y les voy a pedir su ayuda. Entonces, ¿quién quiere ser el primero o la primera en ayudarme a resolver este ejercicio? Entonces, les repito, la instrucción es que nos piden encontrar una fórmula que dependa de exclusivamente de n y posteriormente calcularle el límite. Se ve, observen, se ve un poco complicada la expresión, pero la verdad es que el resultado va a ser muy simple. Ok, entonces, a ver, Johnny, ¿te escuchamos? Adelante. Desarrollamos el binomio. Exacto, muy bien, desarrollamos el binomio, entonces nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. Recuerden que cuando estamos calculando un límite, hasta que lo calculemos, la palabra o expresión límite debe de aparecer. Entonces, como su compañero Johnny nos dice que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar esta expresión y como el límite aún no lo hemos calculado, entonces tiene que seguir apareciendo. No lo omitan, por favor. Bueno, entonces límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de 1 sobre n cúbica que multiplica. ¿A quién, Johnny? ¿Te escuchamos? ¿Cómo Y queda? cuadrada. Ajá. Menos 2i ¿Sí? por 1 cuadrado. Más 1, exacto, muy bien. ¿Y ahora qué harías? Ya no te escuchamos en esa parte, Johnny, pero no. Perdón, repítelo. No. Es que de repente sí se escucha tu micrófono y de repente ya no. Pero no te preocupes, ya nos ayudaste con eso. Muchas gracias. Entonces, Delia, ¿cómo continuarías tú? Tendría que dividir entre n cúbica. ¿Multiplicar podría ser esta expresión por cada Bueno, uno de estos? Sí, ok, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué te quedaría? El límite cuando n tiende al infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de quién. de i cuadrada menos 2i más 1. Ajá, o bueno, está bien, estoy de No, acuerdo. está bien. De i cuadrada sobre n cúbica. Ajá, ajá, Menos 2i sobre n cúbica. ajá. Más 1 sobre n cúbica. Exacto, muy bien, perfecto, Delia. Y luego, Carlos, ¿qué harías tú? Pues lo separaría en distintas Ok, sumas. muy bien, perfecto. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? De la suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada sobre n cúbica, Ajá, menos 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n de i sobre n cúbica, ajá. más la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre n cúbica. Exacto, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Y ahora, ¿quién nos ayuda a continuar? Adelante. Adelante. Recuerden que para representar a una expresión en términos de n, solamente vimos estas sumas especiales. La suma desde que igual con 1 hasta n de i, la suma desde que igual con 1 hasta n de i cuadrada y la suma desde que igual con 1 hasta n de i cúbica. Y entonces aquí, bueno, aquí me faltó el 2. Aquí tenemos i cuadrada, pero dividida entre n cúbica. Todavía no puedo aplicar esta suma especial.
Aquí tampoco. Tengo que hacer algo previamente. Que su compañero ya lo hizo parcialmente, pero le faltó una parte. Ok, Héctor, te escuchamos. Podemos separar para que sea 1 sobre n cúbica por i Ajá, y exacto. ya la fracción la pasamos del otro lado. Exacto, ¿por qué? Porque, fíjense, su compañero dice, él está diciendo, pues esta expresión i cuadrada sobre n cúbica la puedo reescribir como 1 sobre n cúbica por i cuadrada y después esta sacarla de la notación sigma. ¿Por qué? Porque él está viendo como si fuese una constante, lo cual es correcto. Y alguien se podría preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué n, siendo una variable, se considera una constante? Y la razón es simple, porque el índice es i. Y es la expresión que está cambiando. Todo lo que no sea i se va a considerar como una constante y por esa razón se puede sacar de la notación sigma. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Soy claro? ¿Qué dicen? Profe, tengo una duda. Sí, adelante. Entonces no podemos Solamente escuché entonces, ya no escuché lo demás, Johnny, discúlpame. Discúlpame, Johnny, discúlpame. Vuélvelo a repetir, por favor. Lo escribí en el chat. Sí, muchas gracias, gracias. Gracias. Sí, justamente, exacto. Por eso fue que dije que su compañero que me ayudó sacó el 2 como una constante, pero no sacó a n. Y les dije, lo hizo correcto, pero no lo hizo completamente. Les dije, lo hizo parcialmente correcto. Y la razón es porque pues no les había dicho yo eso, que es importante que consideremos que la expresión que aparece en la parte inferior de la sigma es lo que se conoce como índice y es lo que cambia. Todo lo que no sea esa variable, pues se considera constante. Entonces, recuerden que en algunas aparece K, en otras aparece, no sé, J, en estas I, pero podría ser cualquier expresión y esa expresión se conoce como índice de la suma y es lo único que cambia. Todo lo que no sea esa letra se considera constante y por eso se debió haber sacado desde el principio, pero pues no pasa nada. Es un paso adicional muy simple. Entonces, ahora sí, Héctor, ¿cómo quedaría? Queda, bueno, límite cuando n tiende a infinito Ajá, de la suma. No, primero sería 1 sobre n cúbica exacto. de la suma, Ajá, por la suma de 1 hasta n ajá, de i cuadrada exacto, muy bien. menos 2 Ujú, sobre n cúbica sí, por la suma de 1 hasta n de i sí, más ujú, 1 sobre n cúbica ujú, por la suma de 1 hasta n de 1. exacto, sí, estoy de acuerdo. Ajá, ok. Y alguien más puede estar pensando, oiga, pero si esto es una constante, entonces dijimos que la suma de una constante es la constante por el límite superior y entonces está diciendo, ¿y yo podría escribir simplemente 1 sobre n cúbica por n? La respuesta es sí. Sí, porque esto es una constante y dijimos, hay una propiedad que dice que la suma desde que igual a 1 hasta n de una constante es la constante por n. Entonces, esto es constante y simplemente se multiplica por el límite superior. Ok, pero bueno, si no lo vieron de esa manera y lo vieron como lo hizo Héctor, también es correcto, no pasa nada. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Y ahora, ¿quién nos ayuda a continuar? Adelante, las escuchamos y los escuchamos. Entonces, a ver, Diana, ¿qué harías tú ahora? Pues ya sigue ponerle las fórmulas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces sería 1 sobre n cúbica Ujú, por n, por n más 1 ajá, por 2n más 1 sobre sí, 6. exacto. Luego menos 2 sobre n cúbica Muy bien. por n más 1 Ajá, ok, permíteme. entre 2 Por n más 1 sobre 2, muy bien. sobre 2 más 1 sobre n cúbica por n. Exacto, por n. Ok, Diana. Muchas gracias. Ok, ok. Entonces, ahora alguien más ya que me ayude a calcular los límites. Bueno, primero, mientras se deciden, yo los voy a separar. Sería
el límite cuando n tiende a infinito de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6n cúbica. Luego sería menos el límite cuando n tiende a infinito de 2n por n más 1 sobre 2n cúbica. Y por último, más el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n cúbica. Y ahora sí ya, analizando los grados, pueden decirme el valor de estos límites. Entonces, ¿quién dice yo? Ah, Carlos, adelante. Muchas gracias. Pues es 0, ¿no? Es, bueno, de los últimos dos son 0 y del primero Ok. es 2. Exacto. Entonces, este vale 0 y este vale 0. ¿Puedes decirnos por qué? Porque el numerador es de menor grado. Exacto, muy bien. ¿Y el límite de la primera expresión cuánto vale? ¿Lo repito? 2 ¿2? porque son del mismo grado. N por Ajá, N por 2N va a dar 2N cúbica. ajá. Y entonces... Pero en el 2... denominador, claro, es 6, es un exacto. tercio. 2/6, que es igual a 1/3. Muy bien, Carlos. Perfecto. ¿Todos están de acuerdo con su compañero en estos resultados? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok. Si tiene cualquier duda, no se preocupen, expongan la grabación. Entonces, vamos a ver ahora conceptos de sumas de rima. Ok. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra área? Ah, pues si regresamos a lo que aprendimos desde la primaria, nos decían, si se habla de figuras regulares, el significado de la palabra área para un rectángulo, pues es aquella que se calcula como el producto de la base del rectángulo por la altura. Si estamos en la figura geométrica, que es el triángulo, el área se define como el producto de la base por la altura sobre 2. Si nosotros tenemos un polígono, para calcular su área, lo que podríamos hacer es dividir a ese polígono en n triángulos y calcular el área de esos n triángulos usando esta expresión. Y ya la suma de las áreas, pues nos daría el área de ese polígono. Entonces, hace muchos años, Arquímedes se propuso resolver un problema en el que se planteó la idea de encontrar el área encerrada por un círculo, porque todavía no tenía presente pues esa expresión que conocemos todos, que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces él, a través de aproximaciones, se dispuso a determinar el área encerrada por una circunferencia. Y entonces lo que a él se le ocurrió se conoce como método de exhaustión, que consiste en dibujar polígonos inscritos dentro de la circunferencia, valga la redundancia, o circunscritos. Entonces, él se dio cuenta que entre más lados tenía ese polígono, la aproximación era cada vez mejor. Entonces, les decía, para encontrar el área de esa circunferencia, lo que él hizo fue dibujar polígonos dentro de la circunferencia y polígonos fuera. ¿Y por qué? Pues porque esos polígonos los dividió en triángulos y calculó el área de esos triángulos, sumó las áreas y ya con eso intentó dar un valor de área aproximado que encerraba esta circunferencia. Entonces les decía, se dio cuenta con eso que entre más lados tuviese ese polígono, pues la aproximación era mejor. Bueno, entonces ahora nosotros basándonos en esas ideas, vamos a intentar dar solución al problema del área y nos piden encontrar el área de la región S que está debajo de la curva de ecuación y igual a f de x y por encima del eje x en el intervalo cerrado que va desde x igual a a hasta x igual a b. Entonces, ese es nuestro problema, encontrar el área debajo de la región, perdón, el área de la región S que se forma debajo de la curva de ecuación y igual a f de x, por encima del eje x y en el intervalo cerrado que va desde x igual a, que es una recta constante, una recta vertical, y x igual a b. Entonces, esa región S está encerrada por la curva, por el eje X y por las rectas verticales X igual a A y X igual a B. Déjenme ver el espacio. Entonces vamos a ver cómo resolver este problema. Entonces las condiciones que debemos de cumplir son que la función sea continua en el intervalo que va desde A hasta B y que la función sea positiva en el intervalo que va desde A hasta B. Entonces yo les pregunto, si se acuerdan, en cálculo y geometría analítica revisaron esto de cuando una función es continua y cuando una función es positiva. ¿Alguno tiene una idea de eso? Por supuesto. Entre más simple sea la respuesta, mejor, muchachos, ¿eh?
pero si me quieren dar una respuesta elaborada, también está bien, no hay problema. Ajá, te escuchamos, Johnny, me parece. Ajá. Ajá, Bueno, sí. Bueno, Ah. que eso, primero, para que haya totalidad, tiene que estar definida el límite de la función. Ok, La segunda es que los límites son iguales. ok. Ok, muy bien, perfecto. Johnny nos está diciendo que él recuerda que cuando se hacía el análisis para saber si una función era continua en un valor de x específico, lo primero es que la función en ese valor existiera y luego que los límites laterales existieran y además fuesen iguales. Muy bien, Johnny. Perfecto. Pero si queremos hacer el análisis de continuidad en toda la función, pues es un análisis más exhaustivo. Pero en palabras simples, nosotros, si conocemos la gráfica de la función, podemos decir que esta es continua si yo puedo dibujar a la gráfica sin tener la necesidad de despegar mi lápiz. Entonces, si yo puedo dibujar a mi función desde su punto inicial hasta el punto final, sin tener la necesidad de despegar el lápiz, es porque esa función es continua. Entonces, esta que observa aquí es continua. Ok, pero de manera formal es lo que dijo su compañero Johnny. Tenemos que ver si la función no tiene por ahí saltos o discontinuidades. Tenemos que analizar el límite lateral en los extremos del intervalo, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. ¿Y que sea positiva, qué significa? ¿Tienes alguna duda, Jafet, o quieres participar? Es que le iba a decir que le preguntaban algo por el chat. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ok. Exacto, así es, Aline, muy bien. Perfecto. Exactamente, exactamente. Para que sea continua, tenemos que analizar que no haya asíntotas en el intervalo. ¿Y qué son las asíntotas o cuándo se presentan? Cuando los denominadores son ceros. Sí, así es, Aline, perfecto. Pero bueno, les decía, en palabras simples, podemos decir que una función es continua si puedo trazar su gráfica sin la necesidad de separar el lápiz del papel. Entonces, esta es una función continua. De manera formal, pues ya se hace todo el análisis que han mencionado. Tenemos que ver si para el intervalo de análisis tiene alguna asíntota, es decir, si existe un valor dentro de ese intervalo donde el denominador es 0. Por otro lado, tenemos que hacer un análisis más específico en los extremos del intervalo, como dijo Johnny, ver si la función en esos valores existe y si los límites laterales existen y son iguales y además son iguales al valor que toma la función en ese valor de x específico. Bueno, entonces les decía, para que podamos resolver este problema, la función tiene que ser continua y además tiene que ser positiva. Y eso de que una función sea positiva es muy sencillo. Simplemente es que la gráfica de la función en ese intervalo de análisis, en este caso les decía, estamos analizando a la función desde x igual a a hasta x igual a b. Entonces, que una función sea positiva simplemente lo podemos notar si toda su gráfica está por encima del eje X. Si hay alguna parte de la gráfica que esté por debajo del eje X, entonces en ese caso la función ya no sería positiva en ese intervalo. Pero en el intervalo que estamos planteando, que es desde A hasta B, toda la gráfica de la función se sitúa por encima del eje X. Eso está haciendo que podamos decir que la función es una función positiva. ¿Soy claro, muchachos? ¿Qué dicen? Ajá. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Entonces, ¿sí entienden que es una función positiva y que es una función continua? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Continuamos entonces. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero el método de la suma inferior. Entonces, nos piden como problema hallar el área de la región S que está debajo de la función f de x por encima del eje x y en el intervalo que va desde x igual a hasta x igual a b. Bueno, entonces lo que va a hacer este método que se llama suma inferior es partir el intervalo de análisis, el intervalo que va desde a hasta b, lo va a partir en n subintervalos que sean del mismo tamaño. Entonces, fíjense, aquí está mi primer subintervalo, aquí mi segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Entonces, lo que yo hice fue, en primer lugar, partir mi intervalo de análisis en n subintervalos, pero que sean del mismo ancho. Ok. Lo siguiente es que los extremos los vamos a denotar. Entonces, A, que es mi extremo izquierdo del intervalo de análisis, se va a llamar X0. El otro extremo del subintervalo se va a llamar X1, luego X2 y así sucesivamente hasta llegar al intervalo iésimo,
donde en el extremo izquierdo tenemos a xy menos 1 y en el extremo derecho a xy. Y por último, vamos a llegar a que b, que es el extremo del intervalo, va a ser xn. Extremo derecho del intervalo es xn. Ok, muy bien. Estas notaciones de los extremos cumplen que el que está a la izquierda siempre es menor que el que está a la derecha. En este caso, x0 es menor que x1, x1 es menor que x2, xy menos 1 es menor que xy y así sucesivamente. Ok, bueno. Después dice que la longitud de cada intervalo, o sea, ¿qué distancia hay desde x0 hasta x1, de x1 a x2, de xy menos 1 a xy, de xn menos 1 a xn? Se va a calcular esa longitud simplemente haciendo esta diferencia, x1 menos x0. Después x2 menos x1, xy menos xy menos 1 y así sucesivamente, hasta xn menos xn menos 1. Y resulta que desde el principio nosotros dijimos que se iba a partir el intervalo A a B en n subintervalos que fueran del mismo tamaño. Entonces, estas longitudes todas son iguales entre sí porque lo partimos en n subintervalos del mismo ancho. Muy bien, bueno, entonces, ¿cómo saber en específico cuál va a ser el ancho de cada subintervalo? Ah, pues simplemente será el extremo final del intervalo menos el extremo inicial del intervalo entre n, que es el número de particiones que vamos a hacer. ¿Pero por qué de esa manera? Pues porque dijimos desde el principio que cada partición, cada subintervalo tendría que tener el mismo ancho. Entonces, si yo a la longitud del intervalo de análisis la divido entre n, pues estoy forzando a que los anchos sean del mismo tamaño. Bueno, entonces continuamos. Y como la función es continua en todo el intervalo A hasta B, entonces va a ser continua en cada subintervalo que nosotros hayamos dividido. Por lo que, por el teorema del valor extremo, garantizará que habrá un valor de x en cada subintervalo para el cual la función tomará la altura más pequeña. En este caso está diciendo su valor mínimo. Entonces dice que para cada partición que nosotros hayamos realizado, el teorema del valor extremo nos garantizará, porque nuestra función es continua, nos garantizará que en cada subintervalo de análisis la función alcanza una altura mínima. Y sí, por ejemplo, si yo estoy analizando este subintervalo en el valor de x igual a hasta el valor de x igual a x1, la función alcanza una altura mínima. Aquí se observa fácilmente en qué valor de x la función alcanza la altura mínima para este primer subintervalo, muchachos. ¿Quién me puede decir? ¿Para qué valor de x la función alcanza su altura mínima? ¿Para x0? Para x0 o para x igual a, muy bien. Porque en todos estos la altura es mayor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Ok, bueno. Entonces, para cada partición que hayamos hecho, nosotros vamos a buscar, según este método, el valor de la función más pequeño. Por eso se llama suma inferior. Ok, bueno. Entonces, les decía, para el primer subintervalo, la altura mínima se alcanza en x0. Para el segundo subintervalo se alcanza en x2. Para el siguiente subintervalo se alcanza aquí. Y así sucesivamente. Entonces, para cada subintervalo, la función alcanza una altura mínima. Y bueno, después de haber identificado esas alturas mínimas, lo que vamos a hacer es construir el área de rectángulos que tengan por altura esa altura mínima en cada subintervalo y como base, pues el ancho de cada subintervalo. Eso es lo que vamos a hacer, simplemente. Y entonces, el área debajo de esa función por encima del eje X entre x igual a y x igual a b estará dada por la suma de áreas de todos estos rectángulos. Y entonces yo les preguntaría, de acuerdo al esquema que tenemos, ¿cómo sería el área obtenida con la suma de estos rectángulos comparada con el área real que hay debajo de nuestra función por encima del eje X entre x igual a hasta x igual a b? ¿Cómo sería esa área? Inferior. Inferior, sería menor. Por eso se llama suma inferior, porque va a ser menor al área real, exactamente. Pero entonces yo les preguntaría a ustedes, fíjense que con este ancho estamos dejando de considerar mucha área, y por eso es que si sumo el área de estos rectángulos me va a dar menor al área real. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿qué harían para que
para tener una mejor aproximación. Ajá, Jafet. ¿Podríamos aumentar la cantidad de rectángulos? Ajá, ¿y cómo harías eso? ¿Cómo aumentarías la cantidad de rectángulos de acuerdo a lo que mencioné? Ajá. ¿Podríamos aproximar la cantidad de subintervalos a infinito? Dividir en más subintervalos, exacto. Que el número de subintervalos tienda al infinito. Muy bien, Jafet, perfecto, justamente. Entonces aquí está lo que ya les había preguntado. ¿Cómo sería el área obtenida por la suma de áreas de estos rectángulos comparada con el área real? Ya me dijeron que es menor, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a continuar con otro método. Se llama el método de la suma superior. Entonces, otra vez en este método, lo que hace es el intervalo de análisis desde A hasta B. Se parte en n subintervalos del ancho que ustedes quieran. A cada extremo del subintervalo lo denotamos de una manera. Ahí está. Después, ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, la longitud de cada subintervalo es la misma porque esa fue nuestra condición. Dividir el intervalo de análisis en n subintervalos del mismo ancho. Y lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de buscar el valor donde la función alcance su valor más pequeño, vamos a buscar el valor de x en cada subintervalo donde la función alcance su valor más grande. Entonces, para el primer subintervalo, ¿en qué valor de x alcanza el valor más grande? Según este esquema que tenemos. Muchachos, ¿qué me puede decir? Perdón. ¿En qué valor de x la función alcanza la altura más grande para este subintervalo nada más? Para este. ¿En x qué? En x1, exactamente. Y así lo vamos a ir buscando nosotros, el valor de x donde la función alcanza su altura más grande para cada subintervalo. Ahí está, muy bien. Y los vamos a dibujar, esos valores donde la función alcanza su altura más grande. Y con esas alturas vamos a trazar ahora rectángulos, pero esos rectángulos van a sobresalir de nuestra región. Y entonces si yo sumo el área de esos rectángulos, ¿cómo va a ser comparada con el área real? ¿Cómo será el área obtenida por la suma superior comparada con el área real? Mayor, porque hay regiones de área que estamos sumando y que en realidad no están debajo de la función. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Y cómo resolveríamos ese problema otra vez? Es decir, ¿cómo le haríamos para que cada vez sea un valor, cada vez obtengamos un valor más cercano al valor de área real? Pues tendríamos que dividir el número de subintervalos, tendrían que tender al infinito para que el ancho de esos rectángulos tienda a 0. Y con eso pues quede sobre la función su altura y nos dé un valor aproximado del área real. Más bien el valor real de área. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, vamos a ver esto y ya con esto vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Entonces, el límite de la suma superior, vamos a ver esta definición. El área debajo de una curva de ecuación y igual a f de x, ilimitada por las rectas x igual a A y x igual a B, cuando el número de subintervalos de la partición tiende al infinito de la suma superior, su suma inferior, esto es, el límite de la suma inferior cuando n tiende a infinito es igual a A. Ustedes mismos llegaron a esta conclusión. Yo les hice algunas preguntas. Les dije primero, ¿cómo observan que sería el área de la suma de los rectángulos que tienen por altura el valor mínimo de el valor mínimo de la función en cada subintervalo comparada con el área real? Me dijeron, es menor. Les pregunté posteriormente, ¿cómo sería el área obtenida por la suma de rectángulos cuya altura está dada por el valor más grande que toma la función en cada subintervalo? Me dijeron, es mayor. Y les pregunté, ¿y qué harían ustedes para que la aproximación que se obtiene al sumar el área de esos rectángulos sea mejor? Para obtener el valor real de área, me dijeron, pues que el número de particiones tienda al infinito. Y justamente es la respuesta correcta. Es esta definición. Entonces nos está diciendo, el límite de la suma inferior cuando el número de particiones tiende al infinito es el área debajo de la función. Y por otro lado, el límite de la suma superior cuando el número de particiones tiende al infinito también es el área real. Entonces, finalmente con esto
con respecto a estas dos sumas y por medio de la notación de sumatoria o de la notación sigma para representar a una suma, se puede escribir que el límite de la suma inferior cuando n tiende a infinito es igual al límite cuando tiende a infinito de la suma desde que igual a 1 hasta n de f de x y menos 1 por delta x. Vamos a ver qué representa cada cosa. Recuerden, ¿qué es lo que estábamos haciendo en la suma superior y la suma inferior? Sumar áreas de rectángulos. ¿Y cómo se calculaba el área de un rectángulo? Ah, pues el producto de su base por la altura. La base es el ancho de cada subintervalo, que es delta x, y la altura es el valor que toma la función en cierto valor de x. Entonces, este producto de f de x y menos 1 por delta x es el área de un rectángulo, y lo que estamos haciendo es sumar n rectángulos, y con eso nos da el valor del área debajo de la función. Por el otro lado, la suma superior, pues va a ser el límite de la suma superior cuando n tiende a infinito, es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual a 1 hasta n de f de x y por delta x. Y observen aquí las notaciones, f de x y menos 1 y f de x. Con esto, lo que estas expresiones nos están diciendo es que aquí estamos considerando los valores más pequeños que toma la función para cada subintervalo. Y con esto estamos indicando que estamos tomando los valores más grandes que toma la función en cada subintervalo. Y esto solo es la altura, les repito. Altura de rectángulo. Esto de aquí está describiendo la altura de cada rectángulo y esto está describiendo su ancho. Este está describiendo su ancho. Y este es único, no cambia. ¿Por qué? Porque dijimos que el ancho de cada subintervalo tiene que ser el mismo. Y el producto de la altura por el ancho da un área, el área de un rectángulo. Y una suma, la notación sigma, lo que nos está diciendo, pues para calcular el área debajo de una función, lo que tienes que hacer es sumar el área de cada uno de estos rectángulos, del primer rectángulo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, hasta el rectángulo n. ¿Notan por qué empezamos viendo por separado cada uno de estos conceptos? ¿Sí pueden seguirme, sí pueden entenderle esto que les acabo de explicar, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno. Entonces, esto nada más es la parte teórica. La próxima clase, pues vamos a dedicarnos a hacer algunos ejercicios al respecto. Bueno, y entonces nada más como una conclusión, podemos decir que si el número de particiones tiende al infinito, tanto la suma inferior como la suma superior van a ser iguales entre sí, y de hecho van a ser iguales al valor de área que hay debajo de la función. Entonces, si el número de particiones tiende al infinito, entonces el área obtenida por el método de la suma inferior va a ser igual al área obtenida por el método de la suma superior, y en realidad serán iguales al área debajo de la función, que fue lo que ustedes mismos concluyeron. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, y ya la próxima clase vamos a aplicar estos conceptos, los vamos a trasladar para definir a partir de estos a la integral definida, que esta ya nos va a permitir calcular el área debajo de una función, cualquiera que ésta sea. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Por favor, tomen nota de esta parte y ya la próxima clase les prometo que vamos a hacer ejercicios sobre